Hola amigos, hola, ¿todo bien? Eh, bueno, como lo prometido es deuda, yo estuve haciendo alguna revisión con respecto a las doenças diarreicas eh, y bueno, voy a transmitir en síntesis más o menos lo que podemos o tenemos que tener en cuenta para presentarnos a una revalida aquí en Brasil. Y bueno, como que tenemos este equipo conformado, pequeño para estudiar, estoy trayendo por lo menos un tema lo más rapidito que pueda. La diarrea es un tema que siempre cae en todos los revalidas. Eso, ir a una prueba de revalida aquí en Brasil y no ir estudiando diarrea y hidratación, es como no ir, es mejor no ir. Entonces, es un tema importante, es un tema que cae. Y hay veces que cae hasta con preguntas de clasificaciones. Pero bueno, lo importante es que nosotros primero que todo tenemos que saber eh, dos tipos de clasificaciones muy importantes, que es con respecto a que las diarreas pueden ser agudas, pueden ser persistentes y pueden ser crónicas. Yo para rápido imaginarme en la cabeza y que no se me olvidara nunca, yo dije, la diarrea aquí con 14 días es aguda, persistiendo con más de 14 y puede virar o puede llegar a ser crónica con más de 30 días. Entonces fue algo que yo coloqué en mi cabeza y me lo aprendí rapidito. Las diarreas también pueden ser secretoras, osmóticas y pueden ser invasivas, que son aquellas que son inflamatorias. Entonces es importante saber que en cada una de estas clasificaciones está la Escherichia coli como principal. Ella no nos falta. Entonces, ubicarnos rapidito en la cabeza que la Escherichia coli está en las cuatro, está en los tres, tanto en la secretora como en la osmótica, como en la invasiva. Más, ¿qué acontece? Que con diferentes nombres. Si tú tienes una secretora, tú tienes la enterotoxigénica. Si tú tienes una diarrea que es osmótica, tú estás teniendo ahí a la Escherichia coli enteropatogénica. Y ya cuando tenemos una diarrea inflamatoria o una diarrea invasiva, en este caso clasificación invasiva, ahí tenemos la Escherichia coli enteroinvasiva o, o hemorrágica. Puede ser una de las dos. Entonces, no se nos puede olvidar eso, que ella es fundamental. Cuando tenemos un cuadro clínico y nos está hablando de que esa diarrea, ella persiste con yeyún, tenemos que saber que estamos en presencia de una diarrea que es secretora. Ya la osmótica, ella no persiste con el yeyún. ¿Ok? Entonces es una diferencia importante que cuando vemos el cuadro clínico tenemos que saber entre secretora y osmótica. Ah, ella persiste con el yeyún, entonces es secretora. Ah, no, ella cesa con el yeyún, entonces es osmótica. Son temitas, son cositas así importantes que nosotros cuando nos cae en el cuadro clínico, ¡pam!, podemos saber de una forma bastante rápida. Y hay que saber muy, pero muy, es importante que como que realmente en la secretora lo que tenemos es disturbios en lo que es los electrolitos, ahí hay que saber que lo que principal que tenemos es una acidosis metabólica. Ya en la enteroinvasiva, que es aquella inflamatoria, están todas las otras que nosotros conocemos, que es el famoso CESI. ¿Se acuerdan del CESI? Entonces, ¿cuáles son los otros microorganismos que pueden invadir? Porque esta diarrea invasiva es la que va a dar sangre y muco y puede dar fiebre, toma del estado general. Entonces, esta es la que va a tener UCESI. Los microorganismos que están ahí o que afectan es UCESI. ¿Quién es UCESI? Campylobacter, Escherichia coli enteroinvasiva,
y hemorrágica. Aquí vamos a tener a Salmonella, la Shigella y la Yersinia. Entonces, por eso es que usan el recurso mnemotécnico de CESI. Eso es una de las cosas más importantes con respecto a la clasificación. ¿Que existen factores de riesgo? Somos médicos y todos sabemos que, por ejemplo, vivir en condiciones precarias, un cuadro clínico que hable, que el agua no está bien higienizada, que el paciente viene de un lugar que estaba viajando y viene de un lugar donde realmente las condiciones socioeconómicas no eran las más adecuadas, que él acostumbra comer carnes que están crudas, que la leche no la hierve, ¿entendió? Cosas así nos tienen que llamar rápido a un cuadro diarreico. Ya si es aguda, si es persistente o si es crónica, tiene que ver con los días, que fue lo primero que hablamos. Entonces, esas son cosas muy importantes. Y algo que ya vi que cayó en prueba, que es súper importante, cuando te hablan de algunos microorganismos, tenemos dos que no podemos olvidar, que es el estafilococo áureo y el Bacillus cereus, que esos dos, Bacillus cereus y estafilococo áureo, ahí vamos a ver con qué rapidez apareció esta diarrea. Y ella acontece entre 1 a 6 horas. El resto de las diarreas, ellas pueden demorar horas o ellas pueden demorar días. ¿Entendió? Pero cuando nosotros tenemos un periodo de incubación de la diarrea de 1 a 6 horas, pensar en ellos dos, Escherichia coli y y el Bacillus cereus. Son dos que hay veces que uno no lo tiene muy bien retenido y entonces se nos puede olvidar. A la hora de marcar, esos dos son los únicos que en lo que es tema de periodo de incubación es de 1 a 6 horas. O sea, una diarrea que hace 3 horas, que hace 4 horas, que hace 2 horas, pensar en ellos dos. ¿Ok? Eso es importantísimo porque eso cae. Otro tema importante que nosotros no podemos esquecer es cómo tratar la diarrea. Hay veces que vemos cosas, ¿no? que hasta nosotros mismos hasta cometemos determinados errores, determinadas cosas que no pueden acontecer. Por ejemplo, ¿cuándo nosotros podemos dar un antibiótico en una diarrea? ¿Será que el antibiótico es para cualquier diarrea? No. Nosotros tenemos que tener presente que diarrea, para tú poder decir, vamos a aplicar este antibiótico, tiene que tener sangre, tiene que tener muco, tiene que tener fiebre, o sea, que hay algo que nos llame la atención, que hay algún proceso inflamatorio. Si no, no damos antibióticos. Eso tiene que estar bien claro. Entonces, ¿cómo es el principal tratamiento que nosotros hacemos para cualquier tipo de diarrea que tenemos al frente un paciente que nos llegó quejándose de diarrea? Número 1, tenemos que primero que todo explorar ese paciente, preguntar todo lo que se pregunta para ver en qué condiciones vive, si comió algún alimento. Y ahí damos nuestro soporte de medidas higiénicos, sanitarias y demás, que eso es tratamiento no medicamentoso, que todos dominamos. Ahora, con respecto al tratamiento que es para cualquier tipo de paciente, es hidratación y en el caso de las crianzas tenemos que entrar con 5. Con 5. Ahora, hay una diferencia entre la crianza que tiene menos de 6 meses y la crianza que tiene más de 6 meses. Cuando tú tienes una crianza con menos de 6 meses, siempre hay pruebas que ya cayó, que se dice que se da a 10 miligramos por kilo. Y en la crianza que tiene más de 6 meses,
se da a 20 miligramos por kilo. Entonces, hidratación, 5, y antibiótico, caso precise, caso realmente sea por un proceso de inflamatorio, que realmente haya necesidad de aplicar ese antibiótico. Ahora, importante, hay 3 cosas que no debemos usar. Y muchas veces, o tal vez, alguien llegó el pacientiño, tengo diarrea. Sí, doctora, tengo un vómito, sí, tengo un vómito. Vomité 1 o 2 veces, ¡pam! Vamos a colocar antiemético. No usar antiemético. Entonces, no podemos usar antieméticos, no podemos usar antidiarreicos y no podemos usar probióticos. Son 3 cosas y ya vi una pregunta que cobraba eso mucho. Entonces, importante llevar eso, no olvidar eso, ni antiemético, ni probiótico, ni antidiarreicos. Entonces, ¿cómo hidratar? Plan A, plan B y plan C. ¿Quién es el plan A? Aquel paciente que tú puedes tratar en la casa con suero casero, que tú le das agua de arroz, que tú le puedes dar agua de coco, que él toma líquidos, tolera sus líquidos normalmente y tú por la boquita, tú le das cualquier tipo de líquido y él se hidrata, que es una maravilla. Entonces él está con una deshidratación, no tenemos que decir que no, pero como que tolera los alimentos, nosotros mantenemos la amamentación, caso que sea un bebé, sin problema de ningún tipo, ¿entiendes? Y ese paciente tú puedes darle, hidratarlo en casa, en el domicilio. Ahora, este paciente no puede tener ni ojo fundo, ni enlentecimiento capilar, no puede tener escasez en lágrimas. Este paciente tiene que tenerlo todo lo más normal posible para tú poder tratar a este paciente hidratándolo en casa. No puede estar en otro plano, ni B ni C, tiene que estar en plano A, donde todo es normal. Ahora, si ya tú tienes un paciente que él viene y vamos a ir a los extremos, el plano A es aquel paciente que no tiene, sus ojos están normales, boca y lengua está húmeda, él es un paciente que no tiene enlentecimiento capilar, él bebe sus líquidos normalmente, ¿ok? Tú no le estás viendo nada. Y este paciente, soriño en casa. Pero el otro extremo ya es el paciente que realmente tú lo ves comatoso, no te está gustando, él no bebe, no aceita ningún líquido, él puede estar, ¿ves? Con lágrimas ausentes, él está muy debilitado, ya estamos yendo a gravedad, que es el C. Y estos pacientes que no ingieren nada, que no beben nada, este paciente tú tienes que internarlo y tienes que hidratarlo por vía parenteral. ¿Quién nos queda? Nos queda el B. Y entonces, en el B es aquel paciente que ya sí aparece con algunos síntomas, ya tiene sus ojitos un poco fundos, y hay que prestar atención porque él bebe agua, más le está costando un poquillo, te está reyetando un poquillo los alimentos, los líquidos, él no está queriendo ya se alimentar como estaba. Entonces, lo podemos hidratar en la unidad básica de salud. Eso son temas o son cosas bastante importantes. Saber, como ya yo les dije, que debemos mantener la amamentación. No debemos dar ningún tipo de azúcar, de refrigerante, sucos muy dulces. Ay, porque él tiene que beber alguna cosa.
Él tiene que comer alguna cosa y entonces ahí voy y ataco un jugo muy frío, muy azucarado, disculpen. No, no se aceita y se mantiene su alimentación normal siempre y cuando él lo tolere. Eso es con respecto a los planos de alimentación. Entonces, hay una cosa importante. Cuando hablamos de deshidratación grave, tenemos que ver en el cuadro clínico que ellos nos ponen si existen o alteraciones neurológicas o si existen alteraciones de la perfusión capilar. Neurológico, todos no sabemos. Comatoso, hipotónico, incapaz de beber líquido. Ahí, pum, ya sabemos que si el cuadro clínico nos describe eso, entonces tenemos que decir, ¿no?, que estamos en presencia de una gravedad. Pero entonces tenemos un paciente que tiene un pulso débil, un pulso fraco, henchimiento capilar muy lentecido, con más de 5 segundos. Y eso también es un señal de gravedad. Entonces, a la hora de leer el cuadro clínico, tenemos que ser muy, pero muy expertos para no caer en situaciones, ¿ves? De pensar que esa deshidratación, ¿de qué tipo puede ser? ¿Entendió? Entonces, este tipo de deshidratación es grave. Es grave. Con estas características es grave. Hay que encallarla y hay que marcar donde dice grave. Entonces, quería para resumir, para terminar, hablarle de algo que es la gastroclisis. La gastrolisis es un procedimiento que es la forma en que tú alimentas esa crianza y lo alimentas a través de una sonda nasogástrica. Entonces, ya por ahí te das cuenta que ese paciente no va a poder estar en casa. Entonces, no tiene nada que ver con el plano A. Y lo que se dice es que tú a esa crianza lo vas a hidratar con un volumen entre 20 y 30 miligramos por kilo, que de persistir, que para tú entrar en una gastrolisis es porque después que tú lo trataste con rehidratación oral, él no resolvió. Entonces, tú estás intentándole dar la vía oral, estás intentándole dar ese suero casero, estás intentándole y él no aceita, y él está en un plano B. Ahí tú puedes entrar con la gastrolisis, que es la alimentación por vía sonda nasogástrica. Y entonces es importante, fue algo bastante que yo quise traer de forma rapidito, demoró unos 18 minutos más o menos. Pienso que de esta manera podríamos interagir. Si alguno de otros colegas quisiera integrar nuestro grupo para más o menos ir asistiendo a estos pequeños vídeos que uno va postando, ¿ves? Y que nos vamos nutriendo, sería interesante. Y bueno, cualquier colega del grupo también que quiera hacer un vídeo y postarlo, o hasta audios, o hasta pequeñas anotaciones que vean en otros lugares, sobre todo las actualizaciones, por favor, postarlo aquí para ver si podemos vencer esta grande batalla. Entonces, foco, fuerza y fe. El 2022 tiene que definir para los que faltamos, porque nosotros somos cubanos, pero somos médicos y tal y como somos médicos tenemos que acabar de vencer. No puede ser que porque una nota de corte esté tan alta, nosotros no pasemos la prueba de revalida. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias. Nos unimos siempre. Y si ustedes quieren, de todas formas, pueden compartir. No me preocupa si tienen algunas personas que ustedes quieran compartir. Podemos ir compartiendo también. No tiene ningún tipo de problema. ¿Ok? Compartir con otros colegas, que realmente hay veces que cuando tú explicas algún temita rapidito y con cosas puntuales, por lo menos se fixa un poquito más. ¿Ok? Un grande abrazo
Y eso es lo que yo traje del día de ayer. ¿Ok? Yo escogí un día para cada especialidad, en mi caso personal, y hoy estoy con un tema de ginecología que debo postárselo mañana. Un beso y buenos estudios.